¿Se puede tener literalmente todo lo que el mundo considera signos de felicidad y éxito? Pero aún así, ¿sentirse profundamente vacío e insatisfecho? La respuesta es sí, y un ejemplo perfecto es la historia de Danny, un multimillonario del sector inmobiliario que aparentemente lo tenía todo. Carros de lujo, casas en las zonas más exclusivas. Viajaba por el mundo mientras su empresa crecía de manera exponencial. Desde afuera, la vida que todos sueñan. Pero en privado, Danny se sentía atrapado en una espiral de vacío existencial, ansiedad y depresión. Tenía todo, excepto la capacidad de ser feliz. Y resulta que el caso de Danny no es un caso aislado. Estudios demuestran que millones de personas en aparente prosperidad y felicidad sufren de angustia, adicciones, insomnio, intentos de suicidio y otros problemas emocionales. ¿Cómo es posible tener todas las condiciones que se supone traen felicidad y aún así sentirse tan miserable? Sencillo, porque lo que creemos sobre la felicidad es mentira. Una gran y tóxica mentira que la sociedad nos ha impuesto desde que nacemos. Nos han dicho que la felicidad se consigue teniendo dinero, fama, poder, posesiones caras y relaciones perfectas, que podemos comprarla y acumularla como cualquier otro bien material. Pero la realidad es que miles de ricos, famosos y supuestamente exitosos se suicidan, se ahogan en adicciones o simplemente viven con una tristeza y vacío interminables. ¿Por qué? Porque han caído en la trampa de creer que la felicidad verdadera se consigue por fuera, en cosas externas y temporales que la sociedad nos vende como la respuesta mágica. Cuando en realidad, la auténtica felicidad se encuentra en un camino interno, en tu propia mente y en el desarrollo de una filosofía de vida indestructible. Una antigua sabiduría que perdura a través de los tiempos y que ofrece valiosas lecciones para enfrentar los desafíos de la vida moderna. La filosofía estoica. Hoy vamos a revelar las 7 grandes mentiras modernas sobre la felicidad que te han tenido sufriendo y frustrado, y vamos a reemplazarlas con las antiguas pero efectivas verdades estoicas para alcanzar la paz mental verdadera. Te espera un descubrimiento que cambiará por completo tu forma de ver la vida y lo que realmente cuenta para alcanzar la felicidad. Prepárate para una revelación emocionante. Las mentiras sobre la felicidad han sido tan arraigadas en nuestras mentes que al principio será difícil incluso aceptar que lo son. Nuestro cerebro pondrá resistencia porque hemos sido programados con estos engaños desde la cuna. Pero inevitablemente, una vez que empieces a desenmascarar estas mentiras una por una, todo tendrá sentido. Las piezas caerán en su lugar y finalmente entenderás por qué has estado persiguiendo incansablemente una felicidad superficial que nunca llega. Mentira número 1. Ser rico te hará feliz. Desde que somos niños, se nos inculca la idea de que la clave para la felicidad es hacerse rico. Acumular cada vez más dinero, poder y lujos, supuestamente nos llevará a sentirnos plenos y satisfechos. Sin embargo, esta es una de las mentiras más grandes y dañinas que la sociedad moderna nos ha impuesto. Una falacia desmentida no solo por datos fríos, sino por las propias vidas de algunos de los hombres y mujeres más ricos del mundo. Por ejemplo, tomemos el caso del magnate Howard Hughes, quien en la cima de su riqueza y poder sufría de un trastorno obsesivo-compulsivo y vivía como un ermitaño consumido por sus miedos y adicciones. O pensemos en las numerosas estrellas de cine y músicos millonarios que, pese a sus lujosas vidas, han terminado suicidándose por la profunda infelicidad y vacío emocional que los atormentaba. Los estudios científicos también desmienten esta mentira. Una vez que se cubren las necesidades básicas, la riqueza adicional tiene poco o ningún impacto duradero en la felicidad. De hecho, muchos millonarios admiten que entre más dinero acumulan, más ansiosos, inseguros y atrapados se sienten en un ciclo interminable de querer más y más. Entonces, ¿por qué creemos esta mentira?
porque hemos sido programados a desear riqueza material desde el vientre materno. Un sistema que se beneficia de tenernos en esa rueda de ratón, persiguiendo cosas que jamás nos saciarán. Pero los antiguos filósofos estoicos ya habían expuesto esta falacia hace miles de años. Ellos enseñaban que la verdadera riqueza y felicidad provienen de la sabiduría interna, de poner nuestro enfoque en lo que realmente importa y podemos controlar. Como decía Séneca, la riqueza no reside en poseer riquezas, sino en tener la suficiente virtud para vivir contentos sin ellas. Y es que los estoicos no solo veían el peligro de caer en esta mentira, sino que dedicaron sus enseñanzas a cultivar una mentalidad práctica para desapegarla de nuestro sistema de creencias. Ellos sabían que debido a nuestro constante condicionamiento, será increíblemente difícil deshacerse de esta falacia solo con palabras. Es una ilusión que permea cada fibra de nuestra sociedad. Así que propusieron ejercicios mentales drásticos para arrancarnos esta espina del alma de raíz. Por ejemplo, practicar la pobreza voluntaria por periodos, limitar tus posesiones a lo esencial y experimentar cómo es vivir sin lujos para vencer el miedo a la escasez. Visualizar perderlo todo. Imagina que en un instante se te arrebata toda tu riqueza y bienes. ¿Seguirías teniendo motivos para apreciar la vida? ¿De dónde vendría tu felicidad? Suprimir deseos innecesarios. Cuando sientas el deseo de adquirir algo, pregúntate qué valor real y duradero te aportará. Entrena tu mente para soltar las ansias vacías. Simplemente con aplicar rigurosamente estos ejercicios, nos dice Séneca, irás aprendiendo a encontrar paz en las pequeñas cosas, sin necesidad de grandes riquezas externas. Porque al final, solo necesitamos lo básico y todo lo demás se convierte en una pesada carga que falsamente creemos nos hará felices. Mentira número 2. Mientras más posesiones materiales tengas, más feliz serás. Muy ligada a la mentira de que el dinero trae la felicidad, está la falacia de que entre más cosas acumulemos, más satisfacción y plenitud alcanzaremos. Se nos vende la ilusión de que necesitamos tener siempre el carro más nuevo, la casa más grande, la última tecnología y complementar cada aspecto de nuestras vidas con posesiones materiales. Sin embargo, los hechos son otros. Investigaciones muestran que las personas más felices no son las más ricas en posesiones, sino aquellas que se enfocan más en cultivar experiencias significativas. Un claro ejemplo es la vida del multimillonario John Paul de Joria, fundador de Paul Mitchell y patrón. Pese a su inmensa riqueza material, él mismo ha declarado, la felicidad no está donde acumulas, sino donde aprecias. Y es que el ser humano es insaciable por naturaleza cuando se trata de deseos materiales. Entre más tenemos, más queremos, creando un ciclo adictivo y frustrante que jamás llena el vacío interior. Los antiguos estoicos ya habían descubierto esta verdad clave. El desapego del mundo material es la única forma de liberarnos de esta rueda del sufrimiento. Como dijo Marco Aurelio, muy pocas cosas bastan para alimentar la vida. Igualmente pocas son las que si se practican pueden conservar la vida sin dolor corporal y tranquila e impávida el alma. Es por eso que los estoicos eran maestros de la austeridad voluntaria, limitándose solo a las posesiones realmente necesarias y deshaciendo el apego emocional al resto. Si quieres poner en práctica esta sabiduría, te recomiendo ejercicios como el desapego 30 días. Cada mes identifica al menos 5 posesiones que no usas o necesitas y deshazte de ellas donándolas o vendiéndolas. Consume solo lo esencial. Por una semana limita tus compras únicamente a comida, agua e higiene básica. Nada más. Verás la libertad de solo tener lo que necesitas. Visualiza mudarte de residencia. Imagina tener que empacar y llevar solo lo indispensable. Date cuenta de cuánto es inútil y te estorba. La clave es romper poco a poco la adicción a lo material y encontrar satisfacción en lo que ya tienes y has sido bendecido. Solo así, saldrás de la mentira de que más cosas es igual a más felicidad. Mentira número 3. Mientras tengas una pareja perfecta, serás completamente feliz.
Está profundamente arraigada la idea de que encontrar a esa persona especial y tener la relación soñada nos conducirá a la cúspide de la felicidad plena. Películas, canciones, publicidad, todo nos vende este cuento de que cuando hallemos a nuestra media naranja, alcanzaremos el nirvana emocional y nuestras vidas estarán completas. El caso de Jeff Bezos y su exesposa Mackenzie es un ejemplo claro. Pese a toda su riqueza y aparente armonía, su relación idílica se derrumbó dejándolos más vacíos que antes. Los estoicos comprendieron que depender de otros para nuestra felicidad es condenarla al fracaso. Como dijo Séneca, no es la persona amada quien te llena, sino lo que piensas de esa persona. Es decir, tu felicidad recae únicamente en lo que tú mismo generas dentro de tu mente y emociones, no en factores externos por más idealizados que sean. Es por eso que los estoicos nos instan a encontrar la plenitud desde adentro primero, para después extenderla hacia las relaciones. De lo contrario, estaremos proyectando carencias y expectativas tóxicas que arruinarán cualquier vínculo. Para poner esto en práctica, ejercicios estoicos transformadores incluyen: visualizar perder a tu pareja y ver si aún encuentras motivos para ser feliz contigo mismo. Contemplar los defectos y aspectos negativos de tu ser amado para no idealizarlo. Pasar periodos practicando la soledad y encontrando paz en tu propia compañía. Solo siendo autosuficiente y completo por dentro, las relaciones pueden aportar a tu felicidad en lugar de depender de ellas. Esa es la única forma de terminar esta mentira codependiente que nos ha consumido. Mentira número 4. Mientras más exitoso seas profesionalmente, más feliz serás. Otra de las grandes mentiras que nos han metido es creer que la clave de la felicidad está en alcanzar el máximo éxito en nuestra carrera profesional. Que solo al llegar a la cima laboral, con todos los reconocimientos y logros, seremos verdaderamente plenos. Sin embargo, la realidad es que muchos de los individuos más exitosos del mundo corporativo sufren de profunda infelicidad, vacío existencial y una amplia gama de problemas emocionales y de salud mental. Un caso emblemático es el de Steve Ansick, quien llegó a valer $90 millones y tener más de 1,500 empleados, siendo uno de los empresarios más prósperos en Estados Unidos. Pero también sufría de depresión, pensamientos suicidas y adicciones. Como él mismo admitió, tenía todas las posesiones materiales que pudiera desear, pero algo faltaba mi alma. Investigaciones demuestran que más allá de cierto umbral básico, mayores niveles de riqueza, estatus y éxito laboral no se traducen en más bienestar psicológico o felicidad duradera. Es por eso que los antiguos estoicos recomendaban nunca poner la felicidad en manos de factores tan inciertos y superficiales como el trabajo. Como dijo Séneca, el mérito no radica en las cosas que uno posee, sino en las cosas a las que está dispuesto a renunciar. Para liberarte de esta mentira, los estoicos proponían ejercicios como el premeditar, visualizar escenarios donde perdieras todo tu estatus y riqueza laboral. ¿Seguirías encontrando valor a tu vida? La fatiga. Exponerte por temporadas a labores humildes y simples para recordar que el trabajo no define tu esencia. El autoexamen. Cada noche, evalúa si tus acciones del día obedecieron solo al ego engañoso del éxito o a tus valores internos. Solo cultivando el desapego al éxito externo y cumpliendo con tu deber por motivaciones internas más trascendentes, encontrarás la verdadera satisfacción y sentido de vida, liberados de la mentira tóxica del estatus profesional. Date permiso de ver más allá de esta mentira y abrázate a las enseñanzas estoicas sobre lo que realmente importa. Si estás disfrutando del contenido hasta ahora, te animo a que te suscribas al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones y comparte este video con alguien que creas que también podría encontrarlo útil o interesante. Gracias por tu apoyo. Mentira número 5. Si evitas todo sufrimiento y dolor, alcanzarás la mayor felicidad.
Otra de las grandes mentiras que la sociedad nos ha vendido sobre la felicidad es que ésta solo puede lograrse evitando a toda costa cualquier tipo de sufrimiento, dolor o situaciones desagradables. Se nos ha enseñado que la clave es construir una vida donde todo sea placer, comodidad y solo experiencias positivas, que al eliminar lo negativo, automáticamente seremos felices. Sin embargo, esta es una premisa sumamente dañina que nos ha hecho frágiles y con expectativas tóxicas sobre la realidad. La vida implica un sufrimiento inevitable. Basta ver la infelicidad de aquellos que lo tuvieron prácticamente todo para no padecer ningún sufrimiento. Piensa en Prince o Michael Jackson, quienes con sus fabulosas riquezas aún se ahogaron en adicciones, depresión y autodestrucción. Los estudios sobre psicología también respaldan que las personas más felices y resilientes no son las que nunca han sufrido, sino las que aceptan el dolor como parte integral de la existencia humana. Los antiguos filósofos estoicos ya habían profundizado en esta verdad hace miles de años. Como expresó Séneca, en los tiempos de adversidad, es como si estuviéramos en un laberinto sin salida. El mayor desafío es encontrar el camino sin que el miedo nos desoriente. Es decir, el dolor no es el problema, sino nuestra actitud mental de resistirnos a aceptarlo. Los estoicos enseñaban a abordar el sufrimiento desde una perspectiva distinta. La premeditación negativa, visualizar escenarios de pérdida, enfermedad, muerte, etc., para preparar la mente y no sufrir por lo inevitable. La indiferencia ante lo externo, distinguir entre lo que podemos controlar, actitudes, valores, y lo que no, eventos externos, y enfocarnos solo en lo primero. El autocontrol. A través de prácticas ascéticas, forjar un dominio mental para manejar cualquier padecimiento con entereza inquebrantable. Reconociendo que el sufrimiento es inevitable en lugar de evadirlo, descubrirás la fuerza y la sabiduría para navegar las tormentas de la vida sin dejar que perturben tu felicidad interna y tu paz mental. Mentira número 6. Entre más sigas las modas y tendencias, más feliz y aceptado te sentirás. Otra mentira que a menudo nos venden es la idea de que seguir las modas y tendencias nos llevará a una mayor felicidad y aceptación por parte de los demás. Desde una edad temprana, se nos bombardea con imágenes de la cultura popular y la publicidad que sugieren que tener las últimas tendencias en ropa, tecnología o estilo de vida nos hará más atractivos, exitosos y, en última instancia, más felices. Nos enseñan que la felicidad y la aceptación están intrínsecamente ligadas a nuestra capacidad de seguir el ritmo de las tendencias y cumplir con las expectativas impuestas por la sociedad. Sin embargo, esta mentalidad nos lleva a una búsqueda constante de validación externa y nos hace vulnerables a la manipulación de las fuerzas comerciales y mediáticas. Los estoicos nos recuerdan que la verdadera felicidad y la auténtica aceptación no provienen de seguir ciegamente las modas y tendencias, sino de cultivar una conexión genuina con nosotros mismos y vivir de acuerdo con nuestros valores y principios más profundos. Como dijo Epicteto, la felicidad y la libertad comienzan con una clara comprensión de una cosa. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Esto significa que nuestra felicidad no debe depender de la aprobación externa ni de la conformidad con las normas y expectativas sociales. En lugar de buscar la aceptación a través de la conformidad, los estoicos nos invitan a encontrar la felicidad en la autenticidad y la integridad personal. El verdadero camino hacia la felicidad implica tener el coraje de ser uno mismo y vivir de acuerdo con nuestros propios valores y convicciones, incluso si eso significa ir en contra de las corrientes dominantes de la sociedad. Al liberarnos de la necesidad de seguir las modas y tendencias externas, podemos encontrar una mayor satisfacción y plenitud en nuestras vidas, al vivir de manera auténtica y alineada con nuestro verdadero ser. Mentira número 7. Entre más complazcas a los demás, más felicidad y amor recibirás. Desde una edad temprana,
se nos enseña que para ser amados y aceptados, debemos satisfacer las expectativas y demandas de quienes nos rodean. Nos dicen que si somos buenos hijos, buenos amigos, buenos empleados, entonces seremos felices y amados. Esta mentalidad nos lleva a sacrificar nuestra propia autenticidad y felicidad en aras de ganar la aprobación de los demás. Nos convencemos de que nuestra valía como personas depende de la medida en que satisfacemos las necesidades y deseos de los demás. Sin embargo, esta búsqueda implacable de la aprobación externa y el amor condicional nos lleva por un camino de insatisfacción y resentimiento. Nos hace vulnerables a la manipulación y nos impide establecer límites saludables en nuestras relaciones. Los estoicos nos recuerdan que la verdadera felicidad y el amor auténtico no pueden ser obtenidos a través de la complacencia ciega hacia los demás. En lugar de buscar la aprobación externa, debemos cultivar una conexión genuina con nosotros mismos y vivir de acuerdo con nuestros propios valores y principios. Un ejemplo conocido que respalda esta verdad es la vida de Mahatma Gandhi. Gandhi, a pesar de enfrentar la oposición y la crítica de muchos, siguió firme en sus convicciones y principios. No buscaba complacer a los demás, sino que se guiaba por su sentido de justicia y verdad. A través de su autenticidad y firmeza, inspiró a millones y se convirtió en un símbolo de amor y resistencia pacífica. Al desafiar las mentiras que nos han enseñado sobre la felicidad, hemos explorado los principios del estoicismo y hemos descubierto que la verdadera plenitud no se encuentra en la búsqueda externa de placer o validación, sino en el cultivo de la virtud, la autenticidad y la aceptación de lo que está dentro de nuestro control. Recordemos que la felicidad auténtica reside en nuestras acciones, pensamientos y actitudes frente a la vida. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una comprensión más profunda de la felicidad. Esperamos que hayas encontrado inspiración en las enseñanzas de los estoicos y te invitamos a aplicar estos principios en tu propia vida. Que la sabiduría estoica te guíe hacia una vida llena de paz, serenidad y autenticidad. Hasta la próxima.